Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Cuando usted lo tenga, me lo puede indicar con un amén. Ok. Le voy a dar lectura. Usted le sigue con su vista ahí en la palabra. Si no tiene su Biblia, acá está en la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Segunda de Reyes 20, vamos en el 5, dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Palabra del Señor, como dicen los sacerdotes. Palabra del Señor. La última vez que estuve compartiendo con ustedes, hermanos, el título de este sermón del pasado y de este es: un clamor desde la oscuridad. Esta es la segunda parte. Un clamor desde la oscuridad. Y la última vez que compartí, o el día que compartí la primera parte, hablaba acerca del rey David, de cuando dice: cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí y dicen: no hay para él salvación, ¿verdad? Y nos enseña cómo él, David, el rey David, clamó en medio de esa tristeza de su corazón, de ese dolor de su corazón, porque su hijo Absalón quería matar al rey David para robarle el trono. Y lo perseguía, y mucha gente se levantó contra David y lo apedreaban cuando él andaba huyendo. Y alguno de sus generales le decía al rey David: permítame, mi señor, ir a cortarles la cabeza a aquellos que le están aventando piedras a usted. No se dan cuenta que usted sigue siendo el rey. Y el rey David decía: no, déjalos. Y yo les interpretaba el contexto de esto cuando David decía: déjalos. Prácticamente él decía: me lo merezco. Porque si Dios les ha permitido a ellos hacer lo que están haciendo contra mí, es porque me lo merezco. Y el rey David estaba bien consciente del pecado que había cometido, porque él había cometido pecado de adulterio. Y no solamente pecado de adulterio, sino también había cometido asesinato. Y él estaba bien consciente. Entonces él había caído en una oscuridad tremenda. Pero esa oscuridad
en la cual él estaba era causada por su propio pecado. Eran las consecuencias de su pecado. Y cuando el género humano, el ser humano, vive en pecado, tarde que temprano las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan. Nos alcanzan. Y a David, quien había vivido por muchos años conforme al corazón de Dios, y que Dios daba testimonio de que él era un siervo conforme a su corazón, él fue descuidando su relación con Dios, y las consecuencias de ese descuido que el rey David tuvo fue que se empezó a olvidar de Dios y a caer en pecado de adulterio y de asesinato. Y Dios lo confrontó, y Dios le dijo a través del profeta: oye, si yo te di las mujeres que tenía tu antecesor, el rey Saúl, ¿por qué tenías que robarle la mujer a uno de tus soldados? Yo te di prácticamente todo, te di el trono, te di mujeres, te di riqueza, te di todo. Y si algo tú necesitabas, bien me lo hubieses pedido a mí, yo te lo pude haber dado. Y ese pecado, las consecuencias de ese pecado, lo llevaron a un final muy triste. Porque las consecuencias de su pecado no solamente lo afectaron a él, afectaron a la nación de Israel y afectaron a toda su familia. Hubo desgracias morales en cada una de sus generaciones. Bueno, fue cuando él empezó a clamar a Dios, cuando él se sentía así. Y si con mi voz clamé a Jehová, porque él se sentía angustiado, desesperado, no sabía qué hacer. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y él, o sea Dios, él me escuchó desde su santo monte. Y yo les hablaba de ese Dios lleno de amor y lleno de misericordia, que a pesar de que nosotros nos desviamos de él, él siempre está con los brazos abiertos para el día que nosotros queramos venir a él, y él nos volverá a amar como nos ha amado siempre. De hecho, dice su palabra: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y en esta ocasión, en esta historia, nos habla de una historia totalmente diferente, porque lo que le persiguió a David fueron las consecuencias de su pecado. Pero la lectura que nosotros acabamos de hacer se trata del rey Ezequías, que era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios, que trataba de llevar su vida conforme a los propósitos de Dios, que intentaba caminar de acuerdo a lo que Dios quería. Pero Dios le habla a su profeta Isaías, y le dice Dios al profeta Isaías: ve y dile a mi siervo Ezequías que de la enfermedad que tiene, de esa enfermedad va a morir. Mire, esto sí es muy duro de digerir, porque cuando nosotros vamos al médico y el médico nos dice, o le dice a nuestros familiares: pues váyanse preparando, porque es muy difícil que su familiar aguante esta enfermedad, es muy probable que muera. O cuando nos dicen: pues les quedan pocos días de vida. Aquellos que tenemos nuestra confianza en Dios, nuestra expresión yo creo que es la siguiente: bueno, eso es lo que dicen los médicos, pero nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Dios, y es Dios quien tiene la última palabra.
¿Y cuántos milagros no hemos oído y hemos visto acerca de que personas se han levantado desde la misma tumba, ya se consideraban muertos? Porque nuestra fe y nuestra confianza están depositadas en Dios, en el autor de la vida. Así que cuando un médico nos dice, pues es muy probable que muera, pues nosotros decimos, el que tiene la última palabra es Dios. A mí ya van como 3 veces que me quieren enterrar los médicos. Yo me les escapo. Pero imagínate que Dios te diga a ti, vas a morir de esta enfermedad. O sea, no te está diciendo un médico, te está diciendo Dios a través de su profeta, te está diciendo, arregla tu casa, pon en orden tu casa, o sea, pon en orden tu vida. O sea, qué hermoso es cuando nosotros descubrimos de parte de Dios cuándo vamos a morir. Sería glorioso, porque nos ponemos a cuentas con Dios. Señor, perdona todos mis pecados, aún por aquellos que me son ocultos. Porque a veces pecamos y ni cuenta nos damos y andamos por la vida como si no le hubiésemos lastimado a nadie. Y no nos damos cuenta que hemos ofendido, dañado, lastimado, herido a otra persona. Y al rey Ezequías, Dios le habla a través del profeta Isaías y le dice, quiero que te pongas a cuentas, que arregles tu casa, porque de esta enfermedad que tú tienes vas a morir. Caray, si Dios es el que te dice vas a morir, entonces ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más? El autor de la vida te ha dicho que vas a morir y punto, se acabó. Ok, cuando arrastras las consecuencias de tu pecado, pues hasta cierto punto te resignas, como David. Me lo merezco, me lo merezco. Pero el rey Ezequías, que había caminado con Dios y de hecho fue el mejor rey después de David, el mejor rey del pueblo de Israel. El mejor. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? ¿Con quién vas? ¿Cuál sería tu puerta de escape? Diría uno, pues no hay para dónde. Si ya Dios dijo, no hay ninguna forma que yo escape de la muerte. Pero mira la reacción del rey Ezequías, versículo 2, segunda de Reyes 20, donde él dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y es ahí donde él saca sus argumentos. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, número 1, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Usted y yo, si viene Dios y nos habla a través de un sueño, a través de una visión, y nos hace entender que vamos a morir, ya sea porque estemos enfermos. Me voy a poner de ejemplo. Si Dios en sueños o en visión me dice, hijo, tu corazón se va a parar, vas a morir del corazón. ¿Tendré yo las cartas que el rey Ezequías tenía cuando le dijo, acuérdate que he andado con un corazón íntegro delante de ti?
Tendré esas cartas que avalen su gran amor y su infinita misericordia hacia mí. Acuérdate que he caminado conforme a tus propósitos. Pero ahora se la aplico a usted. ¿Tendrá usted esas cartas si está enfermo y en una visión o en un sueño Dios le hace entender que usted va a morir? Oye, acuérdate, Señor. ¿De qué, hijo? Pues de vez en cuando voy a la iglesia. ¿Y eso qué? Acuérdate que yo predico ahí. ¿Y eso qué? Acuérdate que yo soy del coro. ¿Y qué? ¿Qué acaso no sabes que yo veo tu vida? ¿Qué acaso no sabes que yo escudriño los corazones y sé lo que verdaderamente hay en tu corazón? ¿A poco crees que me vas a engañar a mi hijo? Vas a morir. O tenemos cartas para decirle al Señor como le hizo Ezequías. Ahora, Dios profetizó por medio de Isaías que el rey iba a morir por la inevitable consecuencia física de su enfermedad. No iba a morir porque andaba en pecado. No, simple y sencillamente porque está establecido a los hombres que mueran una vez, a todos. Y después de eso viene el juicio. Y aunque Dios le había dicho al rey, Dios, no el doctor, Dios le había dicho al rey que iba a morir, no murió. Al final de la historia vemos que le dio 15 años más de vida. ¿Qué pasó? ¿Le mintió Dios al profeta? ¿Le mintió Dios al rey Ezequías? ¿No? A pesar de que le dijo que iba a morir, sin embargo, debemos de entender que gran parte de las profecías que Dios nos da son condicionales, son condicionadas a nuestra reacción. Dios quiere saber cómo reaccionamos. ¿Cuál es nuestra actitud? Dice el libro de Jeremías capítulo 18. Dios puede cambiar de parecer. Dice el libro de Jeremías 18, versículos 7 y 8. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra naciones y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. O sea, dice Dios, yo puedo hablarles a pueblos o a reinos diciéndoles que los voy a destruir. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Ahora, cuando dice la Escritura, dice, yo me arrepentiré. Aquí la palabra, hermanos, o el verbo arrepentirse, significa aplacarse, cambiar de idea, cambiar de propósito o reconsiderar. Y lo que está diciendo Dios aquí en Jeremías: si yo tengo planes para destruirte a ti como nación, por toda la maldad que hay en tu nación, como la hubo en Nínive, como la hubo en Sodoma y en Gomorra, como la hubo en tantas ciudades en el Antiguo Testamento. Y Dios dice, pero si ustedes entienden que están en pecado y se arrepienten de sus pecados, entonces mi ira se aplacará.
entonces yo cambiaré de idea, cambiaré de propósito y voy a reconsiderar lo que había dicho que iba a hacer. Y esto nos recuerda a Nínive. Cuando Dios le dice a Jonás: ve y predícale a Nínive que dentro de 40 días los voy a destruir. Porque era un pueblo sanguinario. No tenía misericordia de los otros pueblos. ¿Qué decía ahí Jonás? No, yo te conozco. Les voy a decir que tú los vas a destruir. Se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y Jonás no quería que los perdonara. ¿Por qué? Porque era un pueblo sanguinario. Me imagino yo a Jonás: sí, mátalos, Señor, mátalos. Se lo merecen estos hijos del diablo. Amén. Y no quería ir. Y por eso se fue si Nínive estaba allá, aquel Jonás se fue para acá, en un barco bien feliz, bien contento. Y tuvo que mandar vientos contrarios. Y él durmiendo. Lo echaron al agua, se lo tragó un pez. No sé si era ballena o no, pero era un gran pez. Amén. A lo que voy: si alguien se arrepiente, Dios cambia de parecer. Ahora, pero pastor, nosotros no estamos en pecado. ¿Quién sabe? Pero supongamos que no estamos en pecado, pero que Dios determinó que hasta aquí llega nuestra existencia. Si nosotros hacemos lo que hizo el rey Ezequías, es probable que hagamos cambiar de idea a Dios. Días antes de que me operaran a mí, de que abrieran mi corazoncito, yo recuerdo que en una noche yo le dije al Señor: Señor, por si quiero que perdones absolutamente todos mis pecados. Porque es probable que haya pecado sin darme cuenta, que haya ofendido, que haya dañado o lastimado a alguien. Y no quiero llevarme absolutamente nada de esto en mi corazón. No sé si la libre o no, pero antes de la operación le suplico, le imploro, le ruego que perdone todos mis pecados. Porque es probable que haya pecados ocultos en los cuales no me he dado cuenta, y quiero que usted me los perdone. Y ahora sí, Señor, mi vida está en sus manos. Haga de mí o haga conmigo lo que usted quiera. Si vivo, para usted vivo, y si muero, para usted muero. Y fue lo que hizo el rey. En el versículo 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró. Él estaba en una oscuridad causada por la enfermedad. Y desde esa oscuridad levantó un clamor al Señor. Y recuerde esto siempre: Dios mantiene la libertad de cambiar sus decisiones pronunciadas y de regular sus relaciones con las personas de acuerdo con la respuesta que demos a su oferta de perdón o a una amenaza de juicio que Él pueda tener contra nosotros. Él tiene la libertad de decir: bueno, yo dije que te iba a destruir, pero ¿sabes qué? Has venido ante mí, te has arrepentido, no te voy a destruir.
¿O es cierto, tú has caminado con corazón íntegro delante de mí? Tienes razón, te voy a dar más años de vida. Y Él tiene la libertad, no importa lo que haya dicho antes. Las cosas no están predestinadas, ni son inmutables, ni siquiera en la mente de Dios. Él toma en cuenta los cambios espirituales que tú y yo podamos presentar en nuestra vida delante de Dios. Ok, sí pequé, Señor, pero aquí estoy. Reconozco mis transgresiones. Perdóname, Señor. Y Él ve eso, nuestros cambios espirituales, y nos considera. Pero ¿cómo podemos lograr que Dios cambie una situación trágica por una situación de bendición? Hablando con Él. ¿Y cómo puedo hablar con Él? A través de la oración. Pero yo no sé orar. Créeme que sí sabes, porque orar es hablar con Él. Hablar con Él es como si hablaras con otra persona y expusieras delante de Él tu situación, tus emociones, tus sentimientos, tus acciones y tus reacciones. Y le dirías: Señor, ayúdame, yo ya no puedo más con mi forma de vida. Se trata de hablar con Dios, de orar con Él. Y Él nos va a ver las intenciones de nuestro corazón. Y si verdaderamente queremos que haya una respuesta favorable de Dios hacia nuestras personas, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser sinceros. Supongamos que el rey Ezequías, después de escuchar la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, su reacción fuera simplemente llorar. Ay, ¿de qué me sirvió servir a Dios? Ay, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Ay, ¿de qué me sirve creer en Él si como quiera voy a morir? Si esa hubiese sido la reacción del rey, probablemente él hubiese muerto. No hizo nada, nomás se lamentó, puro lamento y puro lamento. Pero él tomó cartas en el asunto. ¿Qué dijo? Oh Jehová, te ruego que te acuerdes. Habló con Dios. Habló con Dios. Otra vez, habló con Dios. Estaba en la oscuridad de su enfermedad y habló con Dios. Cuando mi madre llegó el momento en que ya no soportaba la enfermedad, me dijo: hijo, pídele a Dios que me recoja. Ora, en otras palabras, ora para que Dios me recoja. ¿Sabes qué fue lo que hizo? O sea, para mí era difícil hacer esta oración, decirle: Señor, mi madre ya está cansada, agotada, está empezando a sufrir de más, quiero pedirte que la recojas. No es fácil. Y ahora, no porque yo ore, el Señor me va a hacer caso nomás porque sí. No, Él tiene sus planes y sus propósitos. Pero yo me acuerdo haberle dicho al Señor: Señor, acuérdate que mi madre es una mujer que desde que te conoció, te amó, te fue fiel
y siempre estuvo en la mejor disposición para servirte a ti y a la obra dentro de la iglesia. Señor, acuérdate de mi madre y ten misericordia de ella. Y a los pocos días Dios la recogió. Y yo me acuerdo haberle dicho al Señor: gracias, gracias. Y también es válido decir: Señor, acuérdate, dame vida, dame esperanza, quiero seguir viviendo. Como yo años atrás estaba ya bien decidido, a la hora que diga, Señor, yo ya estoy listo, si quiere lléveme ya. Y lléveme ya, y lléveme. Estaba terco yo que quería que el Señor me recogiera. Y luego viene a mi vida esa niña chiquilla. Y luego le digo al Señor: déjeme más años, Señor. Déjeme más años. De perdido quisiera verla que se case. De perdido, Señor, que se case. Amén. Quiero ver a mi nieta que se case, Señor. ¿Qué son para usted otros? No, sí son muchos ya. Pero no hay nada imposible para Él. Pero lo que el rey hizo fue pegarse a la pared, orar a Dios, suplicarle, haciéndole recordar a Dios sus promesas, haciéndole y diciéndole: mire mi condición, yo a usted le amo, Señor. He caminado conforme sus propósitos y ahora su profeta me dice que voy a morir. Cuando el profeta Isaías le dice al rey que va a morir, el rey se olvida del profeta y lo primero que hace es pegar su rostro sobre la pared. Y el profeta entonces sale de la casa del rey. Sale. Y dice la escritura que todavía no salía del terreno de donde vivía el rey, sino que iba a la mitad del patio cuando Dios le vuelve a hablar al profeta. ¿Cuánto cree usted que duró la oración del rey? Es como cuando oramos por los alimentos. ¿Cuánto nos tardamos? Bueno, aquellos que oran por los alimentos, ¿cuánto se tardan? Señor, te doy gracias por esta hamburguesa. Amén. Oh Señor, te doy gracias por estos elotitos de la Purísima que me voy a comer. No nos tardamos nada en decirle: gracias, Señor, por lo que vamos a comer. Válgame. El rey empezó a orar: Señor, acuérdate. Si quieren puedo leerlo y usted me toma el tiempo para que vea lo que duró el rey. Y el profeta todavía no salía, iba al medio patio cuando Dios le vuelve a hablar a su profeta y le dice: Isaías, mande, Señor, regrésate. Pues, Señor, pues ¿a qué estamos jugando? Ya le dije que se iba a morir. Regrésate y dile que yo lo sano. Ay. ¿Crees tú que la oración no tiene poder? Claro que tiene poder. Cuando la oración sale de lo más profundo de nuestro corazón y va acompañado con toda la sinceridad que puede haber dentro de nosotros. Somos buenos, no somos buenos, somos perfectos, no somos perfectos. Somos merecedores, no somos merecedores. Pero cuando una oración de nuestro corazón sale con toda la sinceridad que pueda haber dentro de nosotros, esa oración Dios la oye. No importa qué es lo que hayas hecho en el pasado, no importa
¿De qué manera estás viviendo tu presente? Cuando sale esa oración, cuando estás en medio de la oscuridad y sale ese clamor dentro de ti, Dios escucha tu oración. Y le dijo al profeta: regrésate. ¿Para qué, Señor? Dile que yo he oído su oración. Dile que yo he visto sus lágrimas. Dile que no va a morir. Wow. Tenemos un Dios glorioso, maravilloso. Tenemos un Dios bueno que se compadece de nuestras necesidades. Y ahí va el profeta. Y me imagino que entró a la habitación del rey y el rey todavía estaba llore y llore. Y decía, lloró con muchas lágrimas. Me imagino yo al profeta, al rey, lleno de lágrimas su rostro. Y ya ve que cuando nosotros lloramos bastante, hasta el moquillo se nos sale a veces, ¿verdad? Ahí estaba el rey, llore y llore. Y va el profeta y le dice: mi rey, espérate, estoy llorando. Mi rey, no me interrumpas, Isaías, estoy llorando. Mi rey, ¿qué quieres? Dice Dios que no vas a morir, que te va a dar 15 años más de vida, porque ha visto tus lágrimas, ha visto tu sinceridad, ha visto que has caminado derecho ante Él. Wow. Y eso a mí, créame, eso a mí me da más fe, más confianza y más seguridad. Yo he oído tu oración. Y a veces pensamos que Dios no nos escucha porque somos malos. Cierto que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero cuando el pecador se arrepiente y está en una actitud, en un accionar de arrepentimiento, ahí sí Dios lo oye. Ahora, ¿qué provocó la sincera oración del rey? Que lo sanara, que le diera 15 años más de vida. Y como su ciudad estaba en peligro de guerra por otras ciudades, otros pueblos, Dios también le hace la promesa: te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Wow. Cuando tú te aferras a la mano de Dios, cuando abres tu corazón y hablas con Él con toda la sinceridad que hay dentro de ti, Dios te toma en sus brazos, te abraza. Si hay algo que perdonar, te perdona. Si hay algo que sanar dentro de la voluntad de Dios, Él te sana. Pero no solamente eso, Él te bendice a ti y bendice a los tuyos y bendice lo tuyo. Somos bendecidos porque detrás de nosotros hubo alguien que oró a nuestro favor. Somos prosperados y bendecidos y en victoria porque hubo alguien detrás de nosotros que tuvo a bien ponernos en las manos del Señor. Su cobertura nos alcanza, su cobertura nos protege, su cobertura nos bendice. Por amor a mí mismo, dijo Dios, y por amor a David, mi siervo, a las promesas que yo le hice a él, ustedes también las alcanzan. Tu oración no solo trae bendición para ti, también trae bendición para aquellos que te rodean, para aquellos que están cerca,
Papá, mamá, siempre debes de poner en las manos del Señor la vida de tus hijos. Siempre debes de bendecirlos. Hay hermanos, es que son unos, ¿para qué le digo? Sí. Pero si nosotros no oramos por ellos, ¿quién? Si nosotros no los bendecimos, entonces ¿quién? Si nosotros no clamamos por ellos, entonces ¿quién lo hará? Somos nosotros los padres a quienes nos puede doler las condiciones de nuestros hijos. Y nuestro clamor siempre debe de estar presente. Clamamos desde la oscuridad. Es un clamor que hacemos en medio de la oscuridad, porque debemos de entender que nuestras oraciones sí hacen efecto en el corazón de Dios, hacen efecto en los propósitos que Dios tiene y en la realización de su plan soberano para la vida de nuestros hijos y para la vida de cada uno de nosotros. No importa cuán rebeldes anden, nuestra oración es a su favor, nuestro clamor es a su favor, nuestra plegaria de protección es a su favor. De modo que lo que ocurre en nuestras vidas o lo que pueda llegar a ocurrir en la vida de la iglesia siempre va a estar determinado tanto por el plan o el propósito que Dios tenga, como por nuestras oraciones que nosotros hagamos. Las cosas cambian cuando oramos. Por eso siempre debemos de mantener la convicción bíblica de que la oración efectivamente puede llegar a transformar cualquier situación que no sea contraria. Ore. Saque tiempos de reflexión con Dios. Y quiero terminar leyendo lo que al principio del domingo pasado hicimos, leer el Salmo capítulo 3 versículo 1 al 4. Y escuche este salmo, salmo de David. Dice David: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de parte de Dios. Lo que David dice aquí en esta porción, dice: muchos creen que para mí ya no hay perdón. Qué equivocados estaban. Porque a veces aún nosotros mismos creemos que para nosotros ya no hay perdón, que Dios se ha olvidado de nosotros, y eso es una gran mentira. Dios nunca se olvida de ti, porque estamos viviendo en una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Dice David: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y luego dice David: mas tú, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Y el verso 4: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé y él me respondió. Tienes un Dios que te escucha, tienes un Dios que te responde, pero sobre todas las cosas tienes un Dios que te ama. Nadie sobre el planeta Tierra te amará como te ama Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni siquiera tu perro
te amará como Dios te ama. Dice uno de sus salmos: con amor eterno te he amado. Y porque te he amado con amor eterno, te he prolongado mi misericordia. ¿Qué es esto? Dale fuerte el aplauso. Aleluya. ¿Qué significa te he prolongado mi misericordia? Sencillo, que Él te sigue esperando. Venid a mí. Él te sigue esperando. Pastor, pero yo he llevado una vida que a Dios no le agrada. No importa, Él te ama. Él te ama. Nadie sobre el planeta Tierra, reitero, te amará como Dios te ama. ¿Qué tan grande fue su amor que envió a su Hijo? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvo por Jesús. Yo quiero que te lleves esto en tu mente, en tu corazón. Tienes un Padre que te ama y está con los brazos abiertos, esperando a que vayas a Él, y Él entonces te abrazará, sanará tus heridas, sanará tu corazón y te transformará y te cambiará en una persona nueva y diferente, donde verdaderamente podrás disfrutar de esta hermosa vida que Dios nos ha dado. Así que esta tarde yo te digo, no importa si estás en la oscuridad causada por una enfermedad terminal, no importa si has caído en pecado, hay alguien que te ama. Y no solamente te ama, sino que está esperando que vengas a Él. Que vengas a Él y le cuentes tu situación. A quienes me ven por las diferentes plataformas en vivo, también te digo, Dios te ama. No importa por lo que estés pasando, no importa por lo que hayas vivido, si estás en depresión, si estás esclavizado a las drogas, al vicio, a la prostitución, a la drogadicción, si hay un espíritu de suicidio en tu vida, déjame decirte que hay alguien que te ama y que está esperando que vengas a Él. Él ha dicho: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Te está esperando. Ven a Él. Ven a Él, porque Él te ama.